Lo dijo en la primera hora. ¿Qué nos dejó el fin de semana? El fin de semana nos deja una polémica en torno a lo que es inminente. Tiene que haber un acuerdo político en la Asamblea Nacional. Los acuerdos políticos, alguna vez, como lo he venido diciendo a lo largo del tiempo, deben ser transparentados, deben ser explicados, deben hacerse a la luz del día y no entre gallos y medianoche. Es una frase cliché típica de nuestra idiosincrasia, pero que la utilizamos permanentemente y nuestros políticos nos obligan a utilizarla permanentemente. Esa debería ser la naturaleza y entender que un acuerdo político, es necesario para garantizar gobernabilidad, consensos, la posibilidad de establecer mínimos que permitan aprobar leyes o establecer políticas públicas. Esa debería ser la naturaleza de los acuerdos políticos. Lamentablemente en el Ecuador, y esto ha sido histórico, los acuerdos políticos no se han transparentado. Se le niega, y esta es una típica y es un clásico de los políticos ecuatorianos, lo niegan hasta el final, niegan conversaciones, niegan entendimientos, y a la hora del té resulta que sí ha habido, y resulta que detrás de ese entendimiento inicial hay cosas por debajo. Esa ha sido la típica y por eso evidentemente hay cero credibilidad del común de los ciudadanos sobre el desarrollo de los acuerdos políticos. Lo que ha pasado este fin de semana, en lo personal, como siempre digo, esta es una opinión de quien les habla, y sé que mucha gente que escucha este espacio no va a coincidir con esa opinión. Otros sí lo harán. Es lo legítimo, ¿no? Y es lo democrático. Lo que ha ocurrido este fin de semana devela lo que parece ser la intención central de uno de los sectores políticos que forma parte de este principio de acuerdo, al menos tripartito. Por encima de las reales urgencias que tiene el Ecuador. El Ecuador tiene hoy urgencias en materia de seguridad, que creo que es la principal alerta y la principal preocupación que tenemos en el Ecuador. Tiene urgencias en materia de empleo, tiene urgencias en materia de combate a la pobreza. Se viene el fenómeno del niño, que ojalá que no nos golpee con fuerza. Tiene urgencias en materia de reactivación económica, tiene urgencias en materia de inversión, tiene urgencias en generación de recursos, en materia de generación de recursos. Tiene urgencias en conocer cuál va a ser la política fiscal del presidente Noboa, que no la sabemos hasta hoy. Hay que ver qué va a pasar con la recaudación tributaria y habrá que ver cómo manejan la ausencia de los recursos previstos por la explotación del bloque 43 en el Parque Nacional Yasuní en cumplimiento de la consulta popular del pasado 20 de agosto. Tiene un montón de urgencias el pueblo. La más importante es el tema de seguridad. Como lo he planteado desde hace meses, en esos espacios, el gobierno del presidente Lasso se quedó de año, no estuvo a la altura, una ejecución muy baja, cero sentido de prioridad y urgencia. El presidente Lasso ha preferido los viajes y ha preferido hablar de la política en lugar de dedicarse a la administración pública y a la gobernanza. La urgencia viene por ahí. La agenda de fiscalización es importante, pero para mí no es lo más importante. Si quieren llevar a juicio político a la fiscal del Estado, háganlo. Están en su derecho. Es una atribución de la función legislativa. Eso también, y voy a decir lo mismo que dije cuando lo llevaron a Lasso a juicio político. El llevar adelante un ejercicio de fiscalización no significa un golpe de Estado. Lo dije cuando a Lasso lo llevaron a juicio político. Porque alguna gente dijo que el llevar a juicio político al presidente era desestabilizar el orden constituido. Están utilizando una herramienta democrática, constitucional, y haciendo ejercicio de una de las atribuciones del Poder Legislativo, que es la fiscalización. Lo mismo digo hoy. Lo mismo digo hoy. ¿Quieren llevar a la fiscal del Estado? Háganlo. Están en su derecho. Háganlo.
Pero no quieran pensar que somos tontos los ciudadanos, o no quieran imponernos de que es indispensable enjuiciar políticamente a Diana Salazar, sobre cuya gestión este periodista, y a quienes me han escuchado permanentemente en este espacio, este periodista ha sido permanentemente crítico, con argumentos. No porque a mí la fiscal me caiga mal o me caiga mal la institución, por si acaso. Yo en lo personal no tengo nada en contra de la doctora Salazar. Absolutamente nada. Y ustedes jamás me han escuchado ni me escucharán a mí referirme en términos peyorativos o descomedidos con la doctora Salazar. No ha pasado antes, no va a pasar hoy ni pasará mañana, porque ese no es el proceder de quienes hablan. Pero sí he sido crítico sobre sus ejecutorias, sobre la selectividad de su gestión, sobre cómo para unos casos ha sido muy ágil, muy rápida la fiscal general del Estado, y para otros, en cambio, ha hecho mutis camino al foro o ha actuado con una lentitud y una parsimonia muy criticables. Pero ese no es el tema más importante. Ese no es, desde mi punto de vista, el tema central de lo que debería ser una agenda de trabajo legislativo. Si quieren, como digo, fiscalizar, háganlo. Háganlo. Tienen que hacerlo. Yo sí creo que la doctora Salazar tiene que ser materia de fiscalización, como tiene que ser materia de fiscalización el contralor subrogante, que no sé cuándo, hasta cuándo se va a quedar en el cargo, tomando en cuenta los tropiezos del concurso para elegir al nuevo contralor, como los superintendentes, como los miembros del Consejo de la Judicatura, como los integrantes de la función electoral, son materia de fiscalización y control político por parte de la legislatura. Pero hoy el caballo de batalla es la fiscal. El caballo de batalla no es generar un acuerdo para buscar sacar al país de esta terrible crisis de seguridad que está enfrentando. El acuerdo es sacar a la fiscal. Como digo, yo no estoy cuestionando el legítimo ejercicio de fiscalización que cualquier parlamento puede hacerlo. El próximo tiene que hacerlo, porque además estamos concluyendo un periodo de transición en el que no ha habido fiscalización, no ha habido asamblea. Junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, 6 meses sin poder legislativo, por ende 6 meses sin fiscalización. La próxima asamblea tiene que entrar a fiscalizar, sin duda. A Lazo, a sus ministros, a las autoridades de control, sin duda. Pero ese no puede ser el elemento central frente al sentido de urgencia que tiene el país, me explico. Porque hay gente que no lo entiende. Como siempre digo, hay gente que escucha y que lee lo que le conviene leer o escuchar. Y no entiende el sentido de la urgencia. Yo preguntaba el último fin de semana públicamente si aparte del tema que se reveló y que ya vamos a revisar este intercambio de tweets entre el expresidente Rafael Correa y el asambleísta reelecto Henry Kronfle, que apuntaba o apunta, no sé si el término es aba o apunta, no lo sé, a convertirse en presidente de la Asamblea Nacional fruto de ese acuerdo. A propósito de esa controversia en la que solamente se ha hablado del tema de la fiscal, yo preguntaba públicamente, aparte de este tema, ¿alguien sabe cuál es el contenido del acuerdo, del supuesto acuerdo entre los socialcristianos, Revolución Ciudadana, ADN y asambleístas independientes? ¿Alguien sabe? Nadie tuvo esa respuesta. ¿Alguien tiene idea? ¿Alguien presume cuál es el contenido del acuerdo? Porque solamente se habló de la fiscal. Vamos primero con el tuit generado por Henry Cruz, porque fue este primer tuit que desata la polémica. Póngame, por favor, gracias a Roberto Carlos y a Diego en la cabina. Este es el primer tuit. Esto lo publica el jueves 2 de noviembre el asambleísta reelecto Henry Cruz. Nadie nos ha planteado y jamás hubiésemos aceptado destituir a la fiscal ni interferir con la justicia. Lo hemos dicho y publicado hace más de 2 años. La realidad lo comprueba y en poco tiempo lo demostrará nuevamente. Hacer eco de lo contrario es irresponsable y reprochable. Basta de estas cantaletas mentirosas. Todos queremos gobernabilidad.
Gracias, caballeros. Ese es el tuit de Henry Kronfle. ¿Cuál es? ¿Por qué aparece Henry Kronfle? Henry Kronfle es el candidato del Partido Social Cristiano a ocupar la presidencia de la Asamblea Nacional. O sea, este es un déjà vu de lo que ya vivimos en el Ecuador en mayo del 2021. En mayo del 2021, Henry Kronfle era el candidato del Partido Social Cristiano a la presidencia de la Asamblea Nacional. Y ya estaba cocinado el acuerdo con Revolución Ciudadana y con Creo. ¿Quién lideraba el acuerdo con Creo? El ya fallecido César Monge, asambleísta nacional de esa agrupación política y líder de la bancada legislativa del oficialismo, que ya estaba constituyendo un bloque con sectores independientes porque tenían apenas 12 legisladores y no les alcanzaba para hacer por sí solo bloque, por sí solos bloque. Y se aliaron con varios legisladores independientes. Y tenían hasta el 13 de mayo del 2021 un acuerdo en torno a la elección de Henry Kronfle hasta que el movimiento Creo se bajó del carro, les dejó colgados a los socialcristianos y al correísmo, decidió aliarse con Pachacuti, con Izquierda Democrática, con los sectores independientes y eligieron a la señora Guadalupe Llori el 15 de mayo, porque el 14 no hubo votos. Le eligieron el 15 de mayo, que fue sábado, presidenta de la Asamblea Nacional, a Virgilio Saquicela, que en ese momento era aliado del gobierno del presidente Lazo, primer vicepresidente, y a Bella Jiménez, que meses después fue destituida por un caso de presunta corrupción en representación de Izquierda Democrática como segunda vicepresidenta. Se distribuyeron el cal y dejaron afuera a los socialcristianos. Los socialcristianos no le hicieron nada, los dejaron afuera. Entonces hoy los socialcristianos vuelven a intentar reivindicarse y lo vuelven a mocionar, lo vuelven a presentar como candidato a Henry Kronfle, quien encabezó la lista de asambleístas nacionales del Partido Social Cristiano. Él aparece frente a esto. ¿Por qué? Porque algunos sectores la semana anterior ya advirtieron de que detrás del supuesto acuerdo político entre Revolución Ciudadana, ADN y el Partido Social Cristiano estaba una agenda de impunidad. Aparecieron algunos colegas advirtiendo en medios de comunicación que el gobierno se estaba jugando a favor de una agenda de impunidad, que eso le iba a hipotecar la credibilidad del presidente Noboa y el capital que había acumulado luego de la segunda vuelta, etcétera. Agenda de impunidad. Cuando yo escucho agenda de impunidad desde la legislatura, digo, ¿cómo? Y claro, el argumento de aquellos que sostienen que hay una agenda de impunidad es bajarse la fiscal, vía juicio político bajarse al Consejo de la Judicatura, vía juicio político bajarse a algunas autoridades de control y reorganizar todo, reacomodar todo en función del nuevo momento político. Ese es el argumento de quienes sostienen que detrás hay una agenda de impunidad. El argumento. Entonces, Kronfle sale con esta explicación, que nadie ha planteado ni ha aceptado destituir a la fiscal e intervenir en la justicia. El expresidente Rafael Correa le contesta a Henry Kronfle. Pongamos el tuit del expresidente Correa, porque es esta respuesta de Correa la que termina desatando la controversia. Estás mintiendo, le dice mentiroso a Henry Kronfle. Nosotros les planteamos el juicio político a la fiscal y lo vamos a hacer. Las pruebas son demasiado contundentes y ustedes lo saben. Interferir en la justicia en la labor constitucional de fiscalizar, vamos, dice Correa. Pero Correa ya le dijo que está mintiendo a Kronfle. Y dice, vamos a llevar a juicio político a la fiscal general del Estado. ¿Qué le responde luego Kronfle? Pongamos la respuesta de Kronfle, por favor, Diego y Roberto Carlos. El siguiente tuit, ese mismo, que es un tuit más largo, que ya lo vamos a revisar, está ahí en la pantalla. Es un tuit más largo, escrito por Henry Kronfle. Le responde a Correa ese señalamiento de que está mintiendo y le dice, en las conversaciones iniciales todos hemos planteado asuntos en los que coincidimos y otros en los que discrepamos. Desde allí quedó clara nuestra posición respecto a la fiscal, que es la misma que adoptamos desde el año 2021. Su juicio político no ha estado ni está en nuestra agenda. Nosotros no mentimos, ya que ese tema no es parte de ningún acuerdo. Respetamos el derecho de cada agrupación política de proceder en cada caso como resuelva. Exigimos lo mismo respecto a nosotros. En eso consiste la democracia verdadera y la oportunidad de gobernabilidad que merece el Ecuador.
Nuestra agenda, y ustedes lo saben, es fundamentalmente positiva y consiste en resolver los gravísimos problemas que tenemos todos los ecuatorianos. Por supuesto que vamos a fiscalizar, pero lo haremos sin perseguir absolutamente a nadie. Gracias, Diego y Roberto Carlos. Esa es la respuesta de Henry Kronfle al expresidente Rafael Correa. Aquí quedó claro, de este intercambio de tweets, ¿qué quedó claro? Que en la agenda del correísmo, el primer paso es llevar a juicio político a la fiscal, porque yo no le he leído a Rafael Correa en esta respuesta frente a lo señalado por Henry Kronfle. No le he leído. ¿Cuáles son los temas del acuerdo? No le he leído tampoco a Kronfle. Y ADN no ha confirmado si es parte de este acuerdo. Pero no hemos leído cuáles son los términos del acuerdo, ni cuáles son los temas en la agenda de fiscalización que los van a meter aquí. La polémica está centrada en la fiscal. Que yo les insisto, yo soy crítico de la fiscal y ustedes lo saben. Por ejemplo, lo que pasó el último fin de semana, el último feriado, que de un momento a otro allanaron una institución pública, la prefectura de la provincia de Pichincha, cuando se supone que ya había un pedido de información, etcétera. Cogieron, llegaron, allanaron, que con la misma agilidad allanaran a la gente que está siendo investigada, a toda la gente que está investigando, sería entendible. Pero aquí a unos les allanan con una rapidez impresionante y a otros no, por si acaso. La fiscal, eso sí hay que decirlo, que las cosas hay que decirlas como son. La fiscalía sí allanó en un momento el Palacio de Carondelet y la Secretaría Jurídica en la investigación del caso Danubio, si mal no recuerdo. Porque algunos decían, no allana Carondelet. Sí allanó las oficinas de Carondelet, la Secretaría Jurídica y alguna otra dependencia en la investigación del caso Danubio. ¿No lo ha hecho en otros casos? Sí, así es. Así es. Y eso es lo que en lo personal cuestiono. La selectividad de la Fiscalía General del Estado, muy rápida y muy ágil para ciertos temas. Para otros simplemente, vean, calladito, se aguanta, quedito, esperan que pase el momento político. Me imagino que del caso León de Troya y del caso Encuentro, que van a ser unificados, se van a aguantar a que el presidente Lazo deje el poder, como pasó con el caso del presidente Moreno, el caso Sinohidro, que se llamaba INAPAPERS inicialmente, que esperaron que Moreno se vaya, ponga pies en polvorosa, para recién procesar al expresidente de la República. Que por si acaso, yo no digo que Moreno es culpable, tampoco digo que es inocente, simplemente estoy estableciendo un hecho. Esperaron que Moreno se vaya para recién empezar con el proceso. Me imagino que lo mismo van a hacer con el tema de Lazo. Yo sí soy crítico de eso. Crítico, con este argumento. Las cosas hay que argumentarles. Y en este caso lo que están revelando es que en la agenda solamente está el tema de la fiscalía. Como dice acá mi doctora Carrión, le envío un abrazo, doctora. El problema no es fiscalizar. El problema es usar la fiscalización para venganzas políticas, es decir, su uso para servir a un proyecto y agenda política no nacional, sino particular. Esa venganza ya se quiso orquestar desde el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ese es el problema, que se sigan usando las instituciones para una agenda alejada de los reales problemas del país. Por Dios. ¿Quieren llevar a juicio político a Diana Salazar Méndez? Háganlo. Desde el 20 de noviembre que serán legisladores y que además serán la primera minoría de la próxima asamblea, tienen el derecho. Con 51 legisladores pueden tranquilamente plantear el juicio político. Me parece que se necesitan 35 firmas. Tienen 51. Solitos. La bancada de Revolución Ciudadana, solitos. Necesitan 70 votos para destituir a la fiscal general del Estado. Llévenla a juicio político. Pero no piensen que eso es lo más urgente en este momento. Están en su derecho. Fiscalicen. Estoy de acuerdo cuando, desde el concepto, fiscalizar no es perseguir. Estoy totalmente de acuerdo. Que eso no pasa en la práctica. Perdóneme, es así. Eso no pasa en la práctica. La fiscalización en muchas ocasiones se utiliza para perseguir los unos y los otros. Los unos y los otros. Pero el concepto de fiscalizar no es perseguir. Fiscalizar es una atribución del Parlamento ecuatoriano. Háganlo. Pero ¿por qué no nos hablan a los ecuatorianos de otros elementos que debería contener el acuerdo? ¿Por qué no nos dicen si efectivamente ya hay un acuerdo? ¿Por qué no nos explican en qué han avanzado en las conversaciones? Pero se han quedado en el tema de Diana Salazar.
Solamente nos hablan de la fiscal Salazar, no nos hablan de nada más. Yo no he leído ni a Correa, ni a Cronfle, ni a nadie explicar cuáles son los temas tangibles. Ya, dejen la generalidad. Dejen de decir, vamos a buscar herramientas para garantizar la seguridad. Ok, ¿cuáles? ¿Cuáles? ¿Qué van a reformar? ¿Qué van a crear? ¿Qué van a derogar? ¿Cómo le van a dar gobernabilidad al próximo gobierno? ¿Cuáles son los mínimos? ¿No les parece que eso es lo más lógico? Eso es lo más urgente. Pero nos tienen embobados hablando del juicio político a la fiscal. Y claro, la fiscal Salazar ya salió a reaccionar. Póngame el tuit de la fiscal, tengan la bondad. Mostrémosle a la audiencia. Ahí está el tuit de la fiscal. No es la primera vez que los sentenciados amenazan porque no pueden rebatir las pruebas en tribunales. Lo hicieron con sus opositores y sabemos cómo terminaron. Estoy segura que la Asamblea Nacional entiende el grave momento que atravesamos como país y no se prestará para brindarles impunidad. Eso es lo que logran. Entonces ya la fiscal asume que lo que se busca, queriendo llevarla a juicio político, es perseguirla y no fiscalizar. Fiscalícenla, tienen que hacerlo, es su obligación. Fiscalicen a los ministros salientes del gobierno del presidente Lasso. Fiscalicen al presidente Lasso, tienen que hacerlo. Pero amigos y amigas, con todo respeto, pongan eso en la segunda o tercera página de la agenda de prioridades. Primerito, lo más urgente para los ecuatorianos. Al común de la gente, al común que está en la calle, no le interesan sus broncas de que quieren comerse a la fiscal, ni la venganza política, ni la defensa ultranza de la fiscal. Al común de la gente no le interesa eso. Al común de los ecuatorianos les interesa saber que podemos salir a la calle sin el riesgo de que nos asalten, de que nos secuestren o de que nos maten. Eso es lo que nos interesa. Y de eso yo no veo que nadie habla. Ni Correa, ni Cronfle, ni la gente de ADN, ni Noboa, que ha pasado fuera del país 2 semanas, más de 2 semanas. Y que no sé cuándo va a regresar. No sé si ya regresó el presidente electo al país. Pero no nos hablan de eso. Vamos. Pongámosle un poquito de seriedad. Y yo les pido a ustedes, yo entiendo perfectamente las afinidades políticas y son legítimas. Es absolutamente legítimo. Cada quien tiene su propia afinidad política. Pero entendamos el momento. Entendamos el momento. El momento que estamos viviendo es otro. El momento que estamos viviendo hoy en el Ecuador demanda que tomen el toro por los cuernos y que entiendan el sentido de urgencia. En serio. Entendamos el sentido de urgencia. Yo no estoy diciendo que no fiscalicen a la fiscal, por si acaso. Porque a veces hay gente que no entiende el sentido de lo que se dice. Me pasó el último fin de semana en Twitter, en X, antes Twitter. Mi posición no es que no fiscalicen a la fiscal. Mi posición no es que la fiscal general del Estado es intocable. Esa no es mi posición. La fiscal general del Estado no es intocable. La fiscal general del Estado es sujeto de fiscalización y control político. Sin duda. Lo es. Y la Asamblea está obligada a fiscalizarla, por supuesto. Pero esa no es la prioridad, no tiene que ser la prioridad. La prioridad tiene que ser otra. Debería entenderse. No sé si no comprendemos el pozo en el cual hemos caído. El pozo al cual nos ha llevado el gobierno del presidente Lasso. No sé si no lo entendemos. No sé si no comprendemos el paupérrimo papel de la Asamblea anterior. No sé si no lo entendemos. Y no sé si no estamos claros en que lo que se viene es un periodo de transición. 17 meses. Asamblea y Ejecutivo. Se van a pasar el periodo de transición hablando de cualquier cosa o haciendo cualquier cosa, menos dedicarse a tratar de resolver los grandes problemas nacionales. No tienen la varita mágica, ni Noboa, ni la próxima asamblea. No es que tienen la varita mágica y ya se instalan los unos el 20 de noviembre y el otro el 1 de diciembre y ya
van a resolver esto y esto va a ser el paraíso, el Edén. No, no la tienen. Pero comprendan el momento político y el momento del país. El país está enfrentando una situación crítica, emergente. Háblennos de lo realmente importante, no solamente de lo que les interesa. De esto habrá que seguir hablando y mañana, Dios mediante, lo ampliaremos en el curso de nuestro programa. 7 de la mañana con 8 minutos. Voy a cerrar el comentario del día de hoy. Ya mismo conversamos con Camilo Salinas, asambleísta electo del Movimiento Construye, luego con Daniel Legarda, ministro de la Producción, y después estaremos hablando con María Dolores Miño en nuestra agenda de entrevistas para la jornada del día de hoy. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.